En una entrevista reciente a Walter Chirinos, político y presidente del PRIN, Partido Regionalista de Integración Nacional, el político peruano expresa la necesidad de aplicar el popular y controvertido plan de gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele como alternativa para atravesar la crisis política e institucional en Perú, por lo que a diario miles de peruanos salen a las calles a exigir la salida de Dina Boluarte del Palacio Presidencial. Luego de la prolongada crisis política en Perú, que alcanzó su punto álgido con el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, surgen nuevos grupos e ideas políticas que podrían ir en contra de las ideas convencionales del país andino. Con todo, hay quienes quieren apostarle a erradicar en gran proporción la corrupción, por lo que parece que las medidas drásticas contra la delincuencia son actualmente la idea más difundida por quienes la sugieren para salir del caos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace pocas semanas, el Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN, oficializó su registro como agrupación política en Perú, con Walter Chirinos en la presidencia. Ahora, oficial, el PRIN afirma la necesidad de aplicar en el país el popular plan de gobierno de Bukele, actual presidente de El Salvador. En ese contexto, Chirinos sostuvo que han tenido un acercamiento con el economista Hernando de Soto, a la vez que afirma que con dirigentes como la excongresista Celina Palomino, el exfutbolista Waldir Sáenz y el abogado Marco Tulio Gutiérrez quieren derrotar a los políticos tradicionales. Y es que tras la indeseada permanencia de Dina Boluarte en la silla de Pedro Castillo, a quien exigen todos los días su salida del Palacio Presidencial, podría ser que la población peruana encuentre legitimación en la propuesta del PRIN que plantea mano dura para todo delincuente. Podría ser que con el plan de gobierno y fórmula de Bukele, los primeros delitos en ser juzgados sean los actos de traición, entre otros, propiciados por Dina Boluarte y los representantes del Congreso. Como esta, surgen otras preguntas para el partido novicio, algunas de las cuales fueron respondidas por Walter Chirinos en una entrevista reciente. En ese contexto, la cabeza del PRIN destaca que tienen ideología y propuestas concretas para evitar convertirse en uno más de tantos partidos que desaparecen porque no logran mantenerse. Esos que finalmente terminan siendo pieza útil de las maquinarias políticas tradicionales. Durante la entrevista, Chirinos señala que el PRIN no divaga en discusiones bizantinas o inútiles para los peruanos. Además aclara sobre la falsa creencia de muchos de pensar que la base de los problemas sea la falta de leyes, cuando, según él, el problema radica en que realmente las leyes que hay no se cumplen. Conforme a esto, el presidente del PRIN expone lo que sería la propuesta concreta que tienen en seguridad ciudadana, uno de los temas que actualmente aqueja con fuerza a la población peruana. En términos generales, lo que propone el naciente Partido Regionalista de Integración Nacional es lo que ha hecho Bukele en El Salvador, es decir, caer con todo el peso de la ley a la criminalidad organizada y sin la más mínima contemplación a los delincuentes. Así, frente al agudo tema de vulneración de los derechos humanos, Walter Chirinos afirma no existir inconvenientes si se presentan denuncias en contra del Estado ante la Corte Penal Interamericana. Desde el parámetro legal, el jefe del PRIN sostiene que, conforme con la Constitución, la policía detenta el monopolio del uso de la fuerza. Por lo tanto, un ciudadano que delinque se expone por sí solo a ser privado de su libertad en primer lugar. En ese sentido, que el Partido Regionalista de Integración Nacional apunta a que es imperativo y necesario aplicar un plan de gobierno como el de El Salvador en el Perú, en el aspecto de la seguridad. Frente a las manifestaciones de la población que degeneran en violencia,
Chirinos recalca la importancia de saber diferenciar entre la mayoría de gente que marcha en paz reclamando sus derechos inalienables de los asusadores que generan odio y terror. Para él, estos últimos son los que crean el caos aprovechándose de la audiencia del Estado, y es a esos a quienes se les debe identificar y capturar, además de atender el reclamo de las regiones olvidadas por años. Por otro lado, el líder del PRIM admite la necesidad de hacer reformas constitucionales para administrar los recursos naturales del país. Sin embargo, tiene claro que para tales reformas se deben presentar propuestas concretas. Desde esa perspectiva, una de las ideas apunta a la protección de un ciudadano frente a los abusos del Estado, lo que significa que si un individuo tiene oro en su subsuelo, no se pueda permitir que el Estado expropie su terreno y negocie con las empresas, lo que ven equivocado porque los ciudadanos y algunos sectores deben ser incorporados en las negociaciones. Por otro lado, Chirinos aclara frente al cuestionamiento de haber sido candidato al Congreso con Pedro Pablo Kuczynski, que trabajó para Odebrecht, que habría tomado distancia del político desde 2016 porque se distanció de las bases y de las propuestas para el país, y agrega que desde el nuevo partido combatirán la corrupción exponiendo todo su funcionamiento. Hay que recalcar entonces que el mencionado político, Hernando de Soto, con quien el PRIM ya ha tenido un primer acercamiento, fue candidato a la presidencia en las elecciones que dieron la presidencia a Pedro Castillo. De acuerdo con esto, Hernando de Soto estaría en conversaciones con algunos partidos políticos con la intención de allanar el camino para una posible candidatura. En ese sentido, el economista indicó la urgencia de que el Congreso y el Poder Ejecutivo se dispongan para llevar a cabo el adelanto de elecciones. Desde ese escenario, De Soto afirmó recientemente sus conversaciones con los partidos que empiezan a conformarse para ver si algo se puede hacer en el futuro, si es que hubiera un llamado a elecciones nuevas, explicó en una entrevista. Hay que recordar que durante su postulación a la presidencia del Perú en el 2021, explicó que gran parte del país se encontraba insatisfecha por la desigualdad y falta de oportunidades y por la inestabilidad institucional y política. Eso condujo a que Pedro Castillo fuera elegido. No obstante, dadas las circunstancias, no pudo resolver gran parte de los problemas del país. Respecto a la solicitud de los manifestantes en adelantar las elecciones presidenciales y la renuncia de Dina Boluarte, De Soto puntualizó que se suma a los mandatos de la población, argumentando que actualmente la salida del caos no está en lo que dice el presidente o vicepresidente, sino que el 90% de personas cree que el gobierno vigente es ilegítimo. Con todo, las manifestaciones en Lima y muchas otras ciudades no parecen cesar, pues marchas y bloqueos de vías continúan en el país. Con tales condiciones, la Defensoría del Pueblo manifestó tener una posición en la crisis que vive el país. Fue así que en sus redes sociales, la institución lanzó un mensaje para detener la violencia, recordando que hay al menos 60 víctimas fatales y más de 1.800 heridos entre civiles y policías. Diálogo, salida política y no impunidad, señala la entidad. No obstante, la población, que es la verdadera afectada, también tiene sentada su posición y no dejará de movilizarse hasta tanto no sean escuchados y satisfechos sus requerimientos. Así, Lima, Puno y todas las regiones desmienten la narrativa oficial y se niegan a admitir que lo peor ya pasó, porque de ellos nadie se ha rendido. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.